Los científicos están constantemente tratando de comprender más sobre nuestro mundo, realizando todo tipo de experimentos. Pero en el pasado jugaron con cosas increíblemente peligrosas que no entendían del todo, y que algunos predijeron que tendrían resultados apocalípticos. Desde pruebas nucleares que incendian toda nuestra atmósfera, hasta agujeros negros creados por el hombre que podrían destrozar el mundo. Bueno, es hora de tomar tu bata de laboratorio y gafas de ciencia, mientras damos un vistazo a algunos experimentos científicos aterradores que podrían haber acabado con el mundo. Cavando profundo. Primero viajaremos a Rusia y regresaremos a la década de 1970. Este era un tiempo en el que la URSS estaba en guerra con los Estados Unidos, y ambas naciones estaban tratando de demostrar cuál de ellas era la superpotencia superior. Ambos estaban planeando esfuerzos por separado para perforar lo más profundo posible en la corteza terrestre, para ver qué había debajo. Pero mientras los esfuerzos estadounidenses se vieron frustrados en 1966, debido a la falta de financiamiento, los soviéticos siguieron adelante, o más exactamente hacia abajo. De 1970 a 1994, el taladro soviético en la península de Kola cavó lentamente el hoyo más profundo del mundo. El intento consistió en varios agujeros súper profundos que se ramificaron en una columna principal. El más profundo, llamado SG-3, tenía solo 23 centímetros de ancho y finalmente cortó la asombrosa cantidad de 12 kilómetros en la Tierra. Por el contrario, este agujero es 1 kilómetro más profundo que la fosa de las Marianas, también conocido como el lugar más profundo de la Tierra. Mientras que los geólogos y los fanáticos de la suciedad se emocionaron mucho, más ciudadanos religiosos se aterrorizaron. Creían que el agujero llegaría al infierno, liberando a un ejército de demonios, o tal vez incluso al mismísimo diablo. Mientras todos oraban por protección de los demonios súper pequeños que podían pasar por ese espacio de 22 centímetros, otros temían consecuencias más lógicas. Algunos científicos creían que una perforación intensa en estas profundidades desalojaría tanta roca tan rápidamente que desencadenaría algunas fuerzas sísmicas desconocidas que nadie podía controlar, pero resulta que no había nada de qué preocuparse. Después de alcanzar la marca de los 12 kilómetros, los esfuerzos se estancaron debido al inesperado calor de 180 grados centígrados, que fue mucho más caliente de lo que los científicos predijeron. Para comparar, si el mundo fuera una manzana, el supertaladro ni siquiera habría perforado la piel. En 1995, debido a la falta de fondos, el proyecto se suspendió y se selló al pozo del infierno. Parece que la llegada del diablo se retrasa indefinidamente. Plagas armadas. En 1989, hacia el final de la Guerra Fría, un director soviético llamado Vladimir Pasechnik se puso en contacto con la embajada británica y sorprendentemente se ofreció a desertar. Asumiendo que sería una valiosa fuente de información, los británicos lo acogieron, pero lo que finalmente reveló los aterrorizó. Vladimir había sido el director del Instituto de Preparaciones Biológicas Ultrapuras en Leningrado. Fue aquí donde se enteró de que los soviéticos estaban desarrollando armas que utilizaban patógenos mortales, microorganismos que causan virus y enfermedades. Estas armas biológicas se estaban fabricando en una red de laboratorios secretos y plantas químicas en toda la Unión Soviética, de la que los aliados occidentales no sabían casi nada. Con todos estos recursos estaban tratando de crear una nueva cepa de virus y enfermedades altamente contagiosas, resistentes a antibióticos y vacunas que dejarían indefensos a quien sea. El patógeno que Vladimir conocía más era Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica. En el siglo XIV se estima que un asombroso 60% de la población europea fue aniquilada por esta plaga. ¿Significa esto que los soviéticos estaban planeando la segunda ronda? De manera escalofriante, Vladimir reveló que ya habían armado con éxito una variante de esta plaga, y la estaban probando en ojivas que podían apuntar a cualquier parte del mundo. Si lo que había dicho Vladimir era cierto, entonces los soviéticos tenían planes de acabar con poblaciones enteras con solo presionar un botón. Las sospechas de Gran Bretaña solo se profundizaron en los años 90, cuando los expertos en espionaje encontraron pruebas desgarradoras de las instalaciones que Vladimir había detallado. Pero tras el colapso de la Unión Soviética en 1992, las instalaciones quedaron a oscuras. Sin embargo, lo más aterrador de todo es que nunca se reveló cuán grande fue este esfuerzo de guerra bacteriológica, o qué le sucedió desde entonces. Moscú ha asegurado al resto del mundo que Rusia ya no tiene un programa de armas biológicas, y yo por mi parte espero que esto sea cierto. Imagínense un montón de enfermedades nuevas y mortales resistentes a tratamiento que se liberan en el mundo cada pocos meses, y yo que pensé que el COVID era malo. Bueno, antes de que aparezcan los antivacunas y comiencen a enviar spam en la sección de comentarios por la mera mención del COVID, ayúdame a contraatacar presionando los botones de me gusta y suscribirte a continuación. No lo hagas por mí, hazlo por la ciencia. Y hablando de ciencia, ¿qué experimento del fin del mundo tenemos a continuación? Enfermedades por contagio de cultivo.
Cuando se trata de alimentos, el mundo depende de 3 alimentos básicos principales: maíz, arroz y trigo. Juntos constituyen un enorme 51% de la ingesta calórica mundial. Obviamente cualquier interrupción en su producción causa grandes problemas, pero algunos de los peores se reducen a plagas. Estos son hongos que hacen que las plantas no sean comestibles mientras liberan miles de esporas que pueden contaminar una enorme área de la noche a la mañana. Plagas específicas del trigo y el arroz, conocidas como Puccinia graminis y Magna porgrisea, existen en unos preocupantes 80 países y entraron a Estados Unidos en 1996. Si bien muchos agricultores vieron esto como una maldición, Estados Unidos utilizó esto a su favor. Como los soviéticos, Estados Unidos alguna vez tuvo un programa de armas biológicas. Pero mientras la URSS se estaba enfocando en los patógenos que dañan a personas, los documentos revelan que Estados Unidos estaba investigando cómo podría convertir en armas estas enfermedades de cultivos. Si se pudiera desarrollar y distribuir una variante súper contagiosa y de rápida propagación mediante aerosoles o bombas, podrían devastar el suministro de alimentos de todo un país. El único problema con esto, además de ser bárbaro, es que probablemente no quedaría contenido en un solo país objetivo. Al ver cuán extendidas están las versiones no manipuladas de la plaga, es posible que se extienda al resto del mundo, causando una hambruna imparable en todo el mundo. Nadie sabe con certeza si Estados Unidos alguna vez ha usado o incluso probado esta catastrófica enfermedad de cultivos. Pero como hombre cuya dieta consiste casi exclusivamente en pizza, realmente espero que nunca lo hagan. Apocalipsis extraterrestre. En 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó videos históricos de la Marina de objetos voladores no identificados, que espantosamente no podían explicar. Algunos de estos objetos volaban sobre la Tierra a velocidades hipersónicas de alrededor de 6.11 km por hora, antes de cambiar de dirección casi instantáneamente, algo que la tecnología humana está a décadas de lograr. El Departamento de Defensa no tiene pruebas que sugieran que se trata de una actividad extraterrestre, pero en la mínima posibilidad de que puedan existir, la NASA estableció SETI, la Unidad de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Durante 60 años, SETI ha estado usando radiotelescopios para rastrear el cielo, escuchando señales provenientes de otras civilizaciones en planetas que orbitan en estrellas distantes. Pero hasta ahora no han escuchado ni un pío. Un grupo de científicos impacientes ahora está presionando para que un programa más productivo llamado METI, Mensajería de Inteligencia Extraterrestre, tome el timón. Quieren enviar mensajes poderosos a civilizaciones potenciales en un intento de provocar una respuesta. Ahora, toda esta charla sobre el envío de mensajes de texto a ET es bastante divertida para cualquiera que no sea teórico de la conspiración con sombrero de hojalata. Pero en la pequeña posibilidad de que haya extraterrestres por ahí, entonces podríamos estar en un gran problema. Tal como es, no existe absolutamente ninguna regulación de la mensajería fuera del mundo. Esto significa que cualquier persona con acceso a una poderosa tecnología de transmisión puede decir lo que quiera a las estrellas de arriba, y quiero decir cualquier cosa. Desde terribles insultos y bromas de tu mamá hasta declaraciones de guerra interestelar. Pero si hay extraterrestres allá afuera, es posible que no vean el lado divertido de tales amenazas. Si esos ovnis de alta tecnología fueran en realidad extraterrestres, entonces está claro que su armamento estaría mucho más allá del nuestro, dejándonos totalmente expuestos y listos para exploraciones. Prueba Trinity. El 16 de julio de 1945, la primera bomba nuclear de la historia fue detonada en el desierto de Nuevo México. Esta fue la prueba Trinity, un esfuerzo combinado de científicos estadounidenses y británicos para crear un arma de destrucción masiva tan devastadora que disuadiría a todos sus enemigos actuales y futuros. Pero no todos los científicos estaban de acuerdo con la idea, como Enrico Fermi. Este físico ganador del premio Nobel fue el creador del primer reactor nuclear del mundo, por lo que tenía una comprensión bastante sólida de los riesgos involucrados en esta prueba. Él y varios otros físicos expresaron una ligera preocupación de que la detonación de la bomba de 22 kilotones desencadenaría una fusión descontrolada, una reacción en cadena que incendiaría toda la atmósfera de la Tierra. En resumen, existía la posibilidad de que esta prueba destruyera toda la vida en la Tierra. Afortunadamente, la hipótesis estaba completamente equivocada, y la prueba Trinity se realizó sin problemas. Pero cuando un físico ganador del premio Nobel te dice que tu experimento podría destruir el mundo y sigues adelante con él de todas formas, es una gran apuesta. A pesar de que no tuvimos un incendio radiactivo, la humanidad todavía no entendía cuán destructivo o peligroso era realmente el armamento nuclear. Más de una década después, los ejércitos de todo el mundo realizaban pruebas nucleares casualmente, pero sus hombres en el terreno no tenían ningún tipo de protección. Los científicos continuaron probando los límites de estos nuevos juguetes nucleares, detonándolos en todo tipo de escenarios, como aquí, durante la operación Tumble Snapper de 1952. La bomba nuclear se suspendió a 91 metros del suelo en una serie de cables y se detonó.
A medida que la bola de plasma se expandía, la energía radiante se sobrecalentaba y vaporizaba los cables justo delante de la bola de fuego, dándole esos picos de aspecto extraño en la parte inferior. Desde entonces, la humanidad ha construido más de 13.500 armas nucleares, aunque los científicos creen que solo se necesitarían 100 para destruir por completo una sola sociedad. Dios, todas estas pruebas podrían haber demostrado que la humanidad es inteligente, pero parece que nunca aprenderemos. Agujeros negros hechos por el hombre. En Nueva York, en 1999, la inauguración del nuevo Relativistic Heavy Ion Collider, o RHIC para abreviar, hizo que el mundo entero contuviera la respiración. Este colisionador fue diseñado para acelerar un haz de partículas cargadas, los bloques de construcción de toda la materia en la Tierra cerca de la velocidad de la luz, que es alrededor de 300.000 km por segundo, antes de aplastarlas juntas en un ambiente controlado. Estas colisiones crearían bolas de fuego en miniatura de materia súper densa, con temperaturas de hasta 4 billones de grados, condiciones similares a las del Big Bang. Obviamente los científicos estaban ansiosos por hacer que esto funcionara, pero luego una revelación inquietante sorprendió a los titulares. Existía la posibilidad de que estas colisiones pudieran alcanzar una densidad tan alta que crearían agujeros negros en miniatura. En el ámbito de la astrofísica, los agujeros negros generan campos gravitacionales intensos que absorben toda la materia circundante. Incluso un agujero del tamaño de un átomo tendría la masa del monte Everest, y cualquier cosa más grande que eso sería más que capaz de destrozar la Tierra y consumirla de adentro hacia afuera. Sin embargo, el riesgo era pequeño, tan pequeño que menos de 10 años después, se construyó otro colisionador aún más grande, acertadamente llamado Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, Suiza. Con 26.7 kilómetros de circunferencia, las partículas darían más de 11.000 vueltas al circuito en la fracción de tiempo de un parpadeo antes de aplastarse. Y esto vino con aún más peligros potenciales. Una teoría argumentó que los quarks, una especie de partícula elemental, serían activados por la colisión para reorganizarse y encogerse en objetos densos llamados extraños. Por contagio afectaría a todo lo que los rodea, transformando la Tierra en una esfera hiperdensa de solo 91 metros de diámetro. Eso es más pequeño que un campo de fútbol. Bueno, la última vez que lo comprobé todavía estábamos vivos, pero si Ginebra o Nueva York desaparecen en un futuro próximo y empiezan a succionar otros países vecinos, ya sabemos el porqué. Proyecto SEAL. Nueva Zelanda es más conocida por sus hobbits amantes de la paz que por la innovación en armas. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, esta nación insular colaboró con Estados Unidos para crear tsunamis artificiales, conocidos como Proyecto SEAL. Ahora, Nueva Zelanda no es ajena a los tsunamis, que son largas olas en alta mar causadas por terremotos submarinos. Estas olas masivas pueden alcanzar 30 metros de altura y barrer 16 kilómetros tierra adentro, devastando todo a su paso. Sin embargo, si pudieran ser creados artificialmente, sus portadores podrían destruir estratégicamente puertos enemigos, bases navales e incluso ciudades enteras. Pero ¿cómo se crea una pared de agua aunque sea una fracción de ese tamaño sin un terremoto? La respuesta fue el trinitrotolueno, más comúnmente conocido como el químico altamente explosivo TNT. Desde el lecho marino hasta la superficie, los científicos desencadenaron alrededor de 3.700 explosiones en el Océano Pacífico Sur, usando diferentes cantidades de TNT que van desde unos pocos gramos hasta más de 300 kilómetros. Experimentaron con el tamaño de las olas que podían crear. Finalmente determinaron que al detonar una línea de 8 kilómetros de aproximadamente 10 bombas compuestas por 2.200 toneladas gigantescas de TNT, podrían crear un maremoto aterrador hecho por el hombre de 12 metros de altura. El único problema fue que la ubicación de las cargas era fundamental. Incluso una pequeña desviación privaría la ola de su impulso. Pero 6 meses después, cuando aliados occidentales se acercaron al final de la guerra, el proyecto SEAL fue cerrado. Su potencial nunca se realizó por completo, por lo cual es bueno considerando que si alguna vez se realizara, las costas ya no serían seguras para los humanos, y cualquier idiota loco por el poder con un dispositivo explosivo lo suficientemente grande intentaría inundar el mundo, causando un caos generalizado y muerte. Aunque eso no impidió que los científicos probaran los efectos de las armas nucleares en el agua más adelante, en la década de 1950, frente a la costa de Hawái. La operación Hardtack vio la detonación de múltiples ojivas nucleares bajo el agua, creando olas gigantescas que se estrellaron sin esfuerzo sobre sus barcos y rápidamente se extendieron tierra adentro. Afortunadamente, ningún país se ha atrevido a intentar recrear el proyecto SEAL con armas nucleares, todavía. Proyecto Volcán. Entonces, hemos escuchado sobre la posibilidad de acabar con el mundo de la primera bomba nuclear, y hemos visto los impactos potencialmente devastadores de las detonaciones de tsunamis nucleares. Pero ¿qué pasa con las bombas nucleares subterráneas?
Ok, cuando lo digo en voz alta suena demasiado tonto para ser real, pero si retrocedemos a 1988 y viajamos a la Unión Soviética, eso es exactamente lo que los científicos estaban probando. Durante este periodo de la Guerra Fría, los científicos soviéticos estaban experimentando con las terriblemente llamadas bombas tectónicas, en un sitio de Kirguistán. Su objetivo, llamado Proyecto Mercurio, era desarrollar una forma de desencadenar un terremoto de forma remota, mediante la desestabilización de las fuerzas sísmicas mediante una explosión nuclear subterránea. Si tuvieran éxito, esto les daría el poder de crear terremotos devastadores en casi cualquier parte en el mundo. Sería el arma subterránea definitiva. Si bien no hay información sobre la magnitud de la explosión subterránea, la prueba fue un éxito y allanó el camino para el mucho más grande Proyecto Volcán. Sin embargo, la independencia de Azerbaiyán de la Unión Soviética en 1992 detuvo los experimentos en el suelo, y piadosamente el proyecto se cerró. Sin embargo, la parte más inquietante de todo fue que insinuó que el proyecto Volcán estaba vinculado a la idea soviética de bombardear el Parque Nacional Yellowstone de los Estados Unidos. Yellowstone está situado en la cima de un supervolcán que, si alguna vez entrara en erupción, sería aproximadamente 1000 veces más poderoso que un volcán normal. La cantidad de cenizas y escombros arrojados a la atmósfera cubriría la mayor parte de América del Norte, matando innumerables plantas, personas, aplastando edificios, bloqueando carreteras y anulando todos sus viajes aéreos. Para los soviéticos, plantar una bomba nuclear bajo tierra para desencadenar esta mega erupción debe haber parecido una forma segura de ganar la Guerra Fría. Pero es posible que no se hayan dado cuenta de que toda esa ceniza podría bloquear la luz solar suficiente para enfriar temporalmente toda la Tierra. Esto habría resultado en daños a los cultivos en todo el mundo, lo que habría provocado grandes hambrunas de las que, dependiendo de cuánto tiempo estuviera en erupción, el mundo nunca podría haberse recuperado. Wow, gracias al Kremlin que la Unión Soviética cayó cuando lo hizo. Starfish Prime. Bueno, el hombre ha probado armas nucleares en tierra, en el mar y bajo tierra a pesar de su potencial para acabar con el mundo. Bueno, al menos no hemos sido lo suficientemente tontos como para intentar destruir el espacio, ¿cierto? Regresemos a 1962. Unos años antes, Estados Unidos descubrió que la Tierra estaba rodeada por cinturones de intensa radiación, mantenidos en su lugar por su campo magnético protector. Estos fueron nombrados cinturones Van Allen en honor a su descubridor James Van Allen. Preocupaban a los científicos porque cualquier satélite o astronauta enviado al espacio estaría expuesto a esta radiación, con resultados potencialmente fatales. Así que sugirieron tratar de eliminarlos con una dosis saludable de radiación nuclear, detonando un arma nuclear en el espacio. El mismo Van Allen predijo que la radiación del arma no afectaría a los cinturones de ninguna manera. Pero Van Allen estaba equivocado, muy equivocado. En la noche del 8 de julio de 1962, Starfish Prime, una bomba de 1.4 megatones, 500 veces más grande que la bomba de Hiroshima, fue lanzada frente a la costa de Hawái. Las personas en el área se reunieron en los tejados para ver si podían detectar el evento, asumiendo que sería un breve parpadeo en el cielo. 402 kilómetros sobre el Océano Pacífico, que es aproximadamente la altura de la órbita de la Estación Espacial Internacional, Starfish Prime detonó y el cielo nocturno repentinamente brilló como el día. Durante 15 minutos, las partículas cargadas de la explosión chocaron con las moléculas de la atmósfera en la Tierra, y el cielo se iluminó con los colores del arco iris que se podían ver tan lejos como Nueva Zelanda. Si bien se veía bonito, la explosión en el campo magnético de la Tierra desencadenó un enorme pulso electromagnético que eliminó las estaciones de radio, activó las sirenas de emergencia y provocó que las luces de las calles se apagaran en todo Hawái. Además de eso, la radiación ionizada de la explosión creó un nuevo cinturón de radiación artificial alrededor de la Tierra. El cinturón permaneció alrededor de la Tierra durante 10 años, destruyendo los satélites de comunicación esenciales que lo atravesaban. Fue mucho peor de lo que nadie predijo. Pero si el campo geomagnético hubiera sido dañado permanentemente, la Tierra se habría quedado sin protección contra la radiación mortal de los innumerables rayos cósmicos y vientos solares del espacio. En unos años, esto habría destruido toda la vida en el planeta. Estos resultados fueron tan impactantes que en 1967 se puso en vigor el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe el uso de armas nucleares en el espacio ultraterrestre. Bueno, ese es un pequeño paso para el hombre y una gran lección para la humanidad. Proyecto Zero. Todos deseamos poder controlar el clima, pero en la década de 1940 Estados Unidos llevó esa ilusión un poco demasiado lejos. Estados Unidos sufre un promedio de 17 huracanes cada 10 años, que causan daños por cientos de miles de millones de dólares. Pero a pesar de su poder ciclónico, dependen de un sistema de temperatura sorprendentemente preciso y frágil. En su centro, el aire cálido y húmedo se eleva y es reemplazado por aire más frío,
Este nuevo aire luego se calienta y también se eleva, creando un ciclo en espiral que desarrolla lluvias furiosas, granizo y vientos que pueden alcanzar más de 200 km por hora. Después de darse cuenta de esto a mediados de la década de 1940, los investigadores estadounidenses plantearon la hipótesis de que si interrumpían el aire caliente ascendente con una inyección de material súper frío como hielo seco, que tiene una temperatura helada de menos 78 grados Celsius, podrían desactivar el huracán. Ahora bien, esta teoría no era hermética, y había muchos agujeros en la ciencia, pero la tentación del control del clima fue demasiado para que el gobierno de Estados Unidos se resistiera a las pruebas. Entonces, en 1947, el proyecto Cirrus tomó vuelo. Un avión sobrevoló el huracán Cape Sable, que se dirigía inofensivamente hacia el Atlántico, antes de que el avión arrojara 82 kilos de hielo seco en sus nubes arremolinadas. Pero lo que sucedió a continuación fue lo peor que pudo pasar. En lugar de disiparse como los científicos habían predicho, la tormenta cambió repentinamente de dirección. Tocó tierra en Savannah, Georgia, y causó colosales daños por un valor de $2 millones. Eso es un poco más de $24 millones de hoy. Jugar con patrones climáticos increíblemente complejos que no entendían del todo, obviamente había sido una muy mala idea. ¿Qué pasaría si hubieran usado más hielo y hubieran creado accidentalmente un ciclón enorme, imparable y superpoderoso en su lugar? ¿Quién sabe dónde habría terminado la destrucción? Comprensiblemente avergonzado, el gobierno negó que la tormenta haya sido manipulada, aunque la verdad finalmente salió a luz 12 años después, seguida de varias demandas. Pero resulta que todo fue en vano. Los meteorólogos señalaron que muchos otros huracanes históricos también se habían desviado repentinamente en el último minuto de forma natural, sin hielo seco. Entonces los estadounidenses ni siquiera habían provocado un desastre meteorológico. Aún así, meterse con los principales poderes que no entendían era un gran riesgo que podría habernos llevado volando, literalmente. Operación Big Boss. Estados Unidos está bastante orgulloso de los avances en armas que han hecho durante los últimos 100 años, aunque hay uno que preferirían que el público no conociera. En la década de 1950, el Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos decidió probar en secreto la eficacia del uso de animales como armas. Pero no estamos hablando aquí de perros de ataque o gatos con pistolas atadas a patas. Piensa más pequeño, del tamaño de un mosquito para ser exactos. Sí, Estados Unidos tomó el animal más molesto del mundo e intentó convertirlo en un arma. Los mosquitos pueden transmitir enfermedades que no los afectan, pero sí afectan a humanos que pican, como la fiebre amarilla. Esta enfermedad hemorrágica puede matar a quienes la padecen en unos 10 días, y es una epidemia grave que hay algunas partes de África donde los mosquitos prosperan naturalmente. Entonces, si el cuerpo químico pudiera descubrir qué tan efectivo sería arrojar enjambres de mosquitos infectados en un área poblada, podrían aprovechar este horrible poder y usarlo contra sus enemigos. Pero, ¿cómo sabrían que este tipo de guerra entomológica funcionaría? La horrenda respuesta fue probándola en civiles, sus propios civiles. En 1955, la operación Big Boss se llevó a cabo liberando más de 300,000 mosquitos no infectados en Savannah, Georgia. ¿La misma ciudad que más tarde fue atacada por el proyecto Cirro? ¡Wow! Estos tipos simplemente no pudieron darles un descanso. Luego, en 1956, se liberaron otros 600,000 mosquitos en las áreas residenciales de Avon Park, Florida. Luego, el cuerpo calculó cuántos mosquitos habían entrado en las casas y picado a personas por el número que atraparon en las trampas con cebo colocadas en la ciudad. Después de recopilar los datos, determinaron que el costo de liberar estos mosquitos infectados en principales núcleos de población sería solo de 29 centavos por muerte. Eso resultó espantosamente eficiente, aunque ese no fue el único problema. En caso de que alguien lo haya probado recientemente, no puedes controlar a los mosquitos. El aumento de sus poblaciones artificialmente podría conducir a una tasa de reproducción incontrolable, lo que llevaría a miles de millones si no billones de mosquitos pululando en continentes enteros. Según los registros oficiales, las bombas Moss infectadas nunca se detonaron, y en 1972 se convirtió en ilegal el uso de tales armas. Si eso es suficiente para evitar que cualquier país use esta táctica en el futuro, nadie lo sabe. Mejor agrega mosquiteros y repelente de insecto a tu lista de preparación del fin del mundo. Después de esto, me sorprende que alguno de nosotros todavía esté vivo. ¿Cuál de estos experimentos te pareció el peor? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.